Bueno, queridos estudiantes, a continuación trataremos sobre las técnicas de conteo, siendo importante recordar que estas son utilizadas para determinar el tamaño de un espacio muestral como resultado de un experimento aleatorio. ¿Pero qué es un experimento aleatorio? Un experimento aleatorio lo vamos a tomar como aquel en el cual no hay certeza de los resultados en un entorno estocástico. Por ejemplo, cuando lanzas un par de dados, cuando escoges unas cartas al azar, cuando lanzas una moneda o simplemente cuando vas a preguntarle a alguien desconocido sobre sus gustos musicales. Como puedes ver, en ninguno de estos eventos tenemos certeza de los resultados que vamos a obtener. Sin embargo, lo que sí podemos es definir el número de resultados posibles que en estos se van a presentar. Por ejemplo, cuando lanzas una moneda podrás tener cara o podrás tener sello. Cuando lanzas un dado podrás tener una cara con números que van del 1 al 6. Para determinar el número de elementos de un espacio muestral, utilizamos diferentes técnicas, entre ellas el principio de multiplicación. Este nos dice que el número de elementos del espacio muestral es el producto entre cada una de las posibilidades para nuestras variables. En algunas oportunidades, el principio de multiplicación se puede representar como un diagrama de árbol. Otra técnica bastante utilizada a la hora de saber cuáles son los elementos de un espacio muestral es la permutación. En ella, el orden en el que yo ubico los elementos interfiere sobre el resultado del ejercicio. Su fórmula será n permutado r igual a n factorial dividido en n menos r factorial. En este caso vamos a recordar que n representa el número total de elementos y r representa la muestra o el subconjunto de elementos que yo tomo de este universo. Pero veamos un ejemplo para ilustrar la situación. En un salón de clases de 10 estudiantes se desea elegir un presidente y un personero. ¿De cuántas maneras es posible realizar esta elección? Como podemos ver, el número de estudiantes total es 10, por lo tanto n es igual a 10. Pero de esos 10 estudiantes voy a tomar solamente 2, por lo tanto r, que es la muestra, equivale a 2. Si recordamos la fórmula mostrada anteriormente, tendremos 10 permutado 2. En este caso, tendremos que calcular 10 factorial dividido en 10 menos 2 factorial. Recordemos que el factorial de un número se obtiene al multiplicar este mismo número por sus enteros sucesivos anteriores. Es decir, 10 factorial será 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Mientras en el denominador primero hacemos la resta, 10 menos 2 es 8, y a 8 le aplicamos el factorial, es decir, 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. En este caso, como podemos ver, es posible cancelar términos semejantes en el numerador con términos semejantes en el denominador. De tal manera que nos quedaría la multiplicación 10 por 9, lo que es igual a 90. Fíjate que en este caso es muy importante el orden en el que yo organizo los elementos. Fíjate que el orden es bastante importante para solucionar este ejercicio. No es lo mismo que un estudiante quede como presidente a que quede como personero. Por esto hacemos énfasis en que el método para solucionar este ejercicio es la permutación. Podríamos decir entonces que en un salón de 10 estudiantes hay 90 posibilidades de escoger a 2 de ellos, uno como presidente y uno como personero. Otra técnica bastante utilizada es la combinación. Como puedes ver, en esta no importa el orden. Las combinaciones tienen su fórmula. N combinado r será igual n factorial dividido en n menos r factorial por r factorial. Nuevamente, en este caso, n es el número total de elementos
y R es la muestra que yo tomo de ese universo representativo. Veamos un ejercicio para ilustrar la situación. Un profesor desea designar una monitoría a 2 estudiantes cualquiera de la clase para que le ayuden a entregar cuadernos y verificar el uso de útiles escolares. Si en el salón hay 10 estudiantes, ¿de cuántas maneras se pueden organizar las monitorías? La pregunta es, en este caso, ¿el orden en el que escojo los 2 estudiantes importa o no importa? Como te habrás podido dar cuenta, el orden en este caso no importa, puesto que son los 2 estudiantes los que me van a ayudar a repartir cuadernos. No me importa en el orden en el que yo los escojo. Además, N sigue siendo 10 porque tenemos 10 estudiantes y R es igual a 2 porque solamente cojo 2 de ellas. Al aplicar la fórmula factorial vista antes, tendremos 10 factorial sobre 10 menos 2 factorial por 2 factorial. Como te das cuenta, podremos cancelar términos semejantes en el numerador y en el denominador. De manera que en el numerador tendremos 10 por 9, que es 90, y 2 por 1, que es igual a 2, cuyo resultado es 45. Fíjate que es importante recordar que en este caso no importa en el orden en el que yo escojo mis estudiantes para entregar cuadernos y útiles. Por lo tanto, el método asociado es una combinación. Ahora veamos cómo se aplican los métodos de conteo para solucionar nuestro taller tarea 5. Empecemos diciendo: calcula cada uno de los siguientes valores y escribe la cantidad exacta para completar. Recuerda no usar puntos, comas ni espacios. A manera de ejemplo, solucionaremos este primer punto de la tarea. Se desea conformar una placa de un automóvil, de tal forma que ésta tenga 3 letras y 3 números. Pregunta A. La cantidad de formas en que se puede armar las placas es. Vamos a utilizar el principio de multiplicación. Recuerda que este nos dice que el número total de elementos del espacio muestral está destinado por el producto de las posibilidades de cada una de las variables. Es decir, en este caso nos solicitan encontrar el número de placas que se pueden formar en un automóvil. Recordemos que las placas del automóvil tienen 3 letras y 3 dígitos. Además, es importante recordar que en el alfabeto hay 27 letras y que los dígitos son 10. De esta manera, recuerda, las primeras 3 posiciones corresponden a las letras y las últimas 3 corresponden a los dígitos. Así, cuando voy a ubicar la primera letra tengo 27 posibilidades para elegir. Al ubicar la segunda letra vuelvo a tener 27 posibilidades para elegir, porque allí puedo poner A, B, C, D, E, F, G, H, I, etc. Y cuando vuelvo a ubicar la tercera letra vuelvo a tener 27 posibilidades para elegir. En este momento hemos hecho el conteo solamente para las letras del abecedario. Ahora, si retomamos, ¿qué pasa con los dígitos? En el primer espacio de los dígitos tengo 10 dígitos para ubicar porque puedo poner o el 0, o el 1, o el 2, o el 3, o el 4 y así sucesivamente. En el segundo espacio para el dígito puedo ubicar mi número de opciones a poner, también son 10 porque puedo volver a poner del 0 al 9 cualquier número. Y en el tercer espacio también tengo para ubicar 10 opciones porque puedo elegir entre cualquier número que esté de 0 a 9. Al hacer este producto encontramos que el número de placas que puedo formar es de 19.683.000. Veamos el segundo ejemplo. B. Si necesita que la primera letra de la placa sea B, el número de formas en que se pueden armar las placas con esta condición es. Retomemos la fórmula de principio de multiplicación. La primera pregunta que te hago es: ¿y cuántos espacios se deben asignar?
Como habrás podido entender, de igual manera, en este caso debo ubicar 6 espacios. Recuerda, 3 letras y 3 dígitos. Sin embargo, el ejercicio B me da una condición. Fíjate que nos indica, se necesita que la primera letra de la placa sea B, es decir, en el primer espacio solo tengo una opción para ubicar, la B. Como no me da más restricciones, es posible afirmar que en el segundo espacio tengo 27 opciones para elegir, igual que en el tercer espacio. Recuerda, el alfabeto tiene 27 letras. De igual manera, cuando hablamos de los dígitos, tendríamos 3 espacios. Cada espacio corresponde a un dígito. En el primer espacio puedo ubicar los 10 dígitos. En el segundo espacio tengo la posibilidad de ubicar 10 dígitos, cualquier número entre el 0 y el 9. Y en el tercer espacio tengo también la posibilidad de ubicar 10 dígitos, porque están los números del 0 al 9. Al hacer este producto encontramos que, con la condición de que la primera letra sea B, tenemos 19.683.000 placas de carros diferentes. Muchas gracias.